Hola amigos, bienvenidos a este programa de hoy, continuando con los temas de El Dios Ateo, la serie El Dios Ateo. Hemos llegado a un punto en el cual toca adentrarnos de lleno al concepto de cómo destruye Dios. Es el tema de hoy, es el tema del día de hoy, cómo destruye Dios. En el anterior programa introdujimos un concepto y un individuo. El individuo es aquel que se esconde en las tinieblas, que tira la piedra y esconde la mano. Y fuimos encontrando un número de principios encontrados en el libro de Job. El libro de Job, cronológicamente hablando, desde el punto de vista de qué libro de la Biblia fue primeramente escrito, el primero escrito no fue Génesis, el primero escrito por Moisés fue en realidad Job, cuando estaba en la tierra de los madianitas. Y yo me pregunté en su día, hace un tiempo atrás, según peleaba con estos conceptos que he ido presentando con vosotros, con ustedes. Y sí, dado que ese libro es el primero escrito cronológicamente, puede que ese libro en realidad nos esté dando ciertas claves, ciertas combinaciones para poder desgranar o decodificar ciertas otras partes en las Escrituras. En el programa anterior descubrimos que cuando ciertas tribus llegaron y aniquilaron a los pastores y aniquilaron los ganados de Job, sabíamos nosotros, por haber leído el libro y por saber lo que había pasado entre la conversación entre el enemigo y Dios, que era la voluntad del enemigo de ejercer esa voluntad para hacer el mal, instigar el corazón de hombres para que esos hombres llegaran a hacer el mal, aniquilar a otros hombres y robar la propiedad de otros hombres. También sabemos que en un momento determinado, fuego cayó del cielo y destruyó a los pastores y destruyó a los ganados de Job, y aquellos que lo vieron, el que sobrevivió de aquel desastre, fue a contárselo a Job y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. También vimos que este mismo enemigo fue capaz de levantar un huracán para voltear una casa y que esa casa colapsara sobre los hijos de Job y estos murieran. En todo el libro de Job, desde ahí en adelante, ese enemigo que tiró la piedra y se escondió no volvió a aparecer. No volvió a aparecer en todo el resto del libro. Y a pesar de toda la queja de Job, Dios en ningún momento se le ocurrió decir: mira Job, te voy a decir algo que tú no sabes, porque estás asumiendo que todo esto que te está llegando, que yo fui el que tiró el fuego del cielo, que yo fui el que creó el huracán, que yo fui el que destruyó tus ganados. Todo esto lo hizo un poder antagonista al mío, un enemigo que ejercitó su libre albedrío para usarlo en contra tuya para dañarme a mí. Y lo que descubrimos es lo siguiente, que Dios no lo hace. Y dijimos en el último programa que Dios no lo hace específicamente por una razón. Porque Dios, para defenderse a sí mismo, tiene que acusar al enemigo. Y Dios no es acusador. Dios en todo el libro de Job tiene que, como dicen aquí en España, apechugar, cargar con la culpa, siendo él inocente. Y vimos que eso en particular se ve representado en la vida de Jesús, especialmente en el juicio contra Jesús, cuando él carga una culpa que no es suya. ¿Y de qué manera se defiende él? No abre la boca. Ese libro de Job, cronológicamente el primer libro de la Biblia, parecería como que nos está dando una clave en especial. Pablo nos dice que este mundo es escaparate para todo el universo y para los ángeles. Como que si ellos estuvieran viendo lo que se está jugando aquí abajo, y como que en realidad nosotros fuéramos los Jobs
a los que nos falta una información en particular. ¿Qué información conoce el que lee el libro de Job que Job no conocía? Que el que hizo y realizó todo el daño sobre él y su familia no fue Dios, pero fue ¿quién? El enemigo, el poder antagonista. Y si nosotros somos los Jobs, y ahora el que está leyendo el libro son, como nos dice Pablo, aquellos mundos y como que este mundo es un teatro para otros mundos y para los ángeles. Ellos saben una información que nosotros no sabemos, que en realidad Dios es un Dios de amor y que ese amor está expuesto a la última potencia y ese amor está manifestado en libertad para todas sus criaturas. Y hay un poder antagonista que ha utilizado esa libertad para hacer daño a otras personas. También mencionamos que hay una libertad en particular que ese poder antagonista nunca puede robarte a ti. El cerco puede quitarse y te puede tocar la carne, te puede tocar la salud, te puede tocar las finanzas, te puede tocar la casa, te puede tocar los hijos, te puede tocar todas esas. Pero ¿sabes dónde no te puede tocar? Es en el poder de decisión tuyo, dado por Dios, de decidir que tu destino lo quieres unir con Cristo. Es por eso que en la época de los romanos, los cristianos estaban en el Coliseo, en la hoguera, le habían tocado la propiedad, la familia, la salud y en estos momentos la vida, y sin embargo cantaban alabanzas. ¿Por qué? Porque Dios ha dado al ser humano y a todas sus criaturas, incluido al enemigo, por cierto, la libertad de elegir si quieren unir su destino a Él o no. Y Dios respetará esa voluntad. Miren lo que dice en el libro de Éxodos capítulo 34. Les voy a dar un poquito de contexto antes de leer esta cita. Moisés quiere ver a Dios y Dios dice que pasará, que Moisés se esconda y él pasará y Moisés le verá la espalda. Y según pasa, el nombre de Dios es proclamado. Y quiero que presten atención porque daría la impresión que si no sabemos leer lo que está diciendo, podríamos identificar a Dios como un Dios bipolar. ¿Sabe lo que es un Dios bipolar? Un hombre del bien y del mal. Pero ¿saben qué? ¿Qué animal estaba en el árbol del bien y del mal? El enemigo, no Dios. El enemigo que quiere ser como el Altísimo, quiere ser bueno, pero en realidad acaba siendo malo. Y es la realidad en el mundo en el que vivimos. Hay cosas hermosas, una mamá con su bebé, y solo tienes que ir al hospital para ver lo malo, o a las cárceles. Y Dios no es bipolar. Dios nos dice que es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Él no hay sombra de cambio. Es el mismo todo el tiempo. Y miren lo que pone. El Señor, cuando Dios pasa por delante de Moisés, se declara el nombre del Señor y dice lo siguiente: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Todos amamos a ese Dios. Dice, y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, perfecto, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La última parte ya se nos empieza a poner un poquito bipolar. Nos gusta la parte que dice que es bueno, que es comprensivo, piadoso, que perdona el pecado. Sin embargo, perdonando el pecado, luego nos dice que visita la iniquidad y rienda cuentas a la iniquidad de los padres a los hijos. Quiero que vean un poquitito la línea, porque hay algo ahí, un detalle que tenemos que darnos cuenta.
¿Cómo es posible que Dios perdone el pecado y al mismo tiempo visite y rinda cuentas de la iniquidad? Si tú eres pecador, ¿por qué Dios te va a venir a visitar en tu pecado si en realidad Él perdona el pecado? ¿Qué causaría que Dios viniera a visitarte a ti en tu pecado si tú, como hemos leído antes en el mismo versículo, Dios perdona el pecado? Lo único que tienes que hacer es aceptar el perdón del pecado y ya está, ¿no? En lugar de vivir en la segunda parte del versículo, vive en la primera parte del versículo, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué hace Dios cuando tú estás viviendo en pecado? Te visita. Tenemos a un hombre llamado Zaqueo, un cobrador de impuestos, ladrón. Se sube a un árbol para ver a Jesús. Ladrón, ¿cómo era? ¿Y sabes lo que le dice Jesús? ¡Hey, Zaquías! Ladrón, ¿cómo eres? Iniquidor, ¿cómo eres? Pecaminoso, ¿cómo eres? Invítame a tu casa porque voy a cenar contigo. Leví era otro cobrador de impuestos. ¿Y saben lo que hizo Leví cuando Jesús le visitó en su iniquidad? ¿Saben lo que hizo Jesús cuando Jesús le visitó en su iniquidad? Le invitó a cenar a su casa. Y Jesús, aún en su iniquidad, sin antes arrepentirse, le visitó a su casa. ¿Qué hace Dios en la iniquidad del ser humano? ¿Qué hace cuando por una generación ha pasado ese pecado a la siguiente generación? Y tú estás ahora con 35, 40 años viviendo las consecuencias del pecado de tu padre en tu personalidad, en tus acciones, en tu frustración, en la manera en la que tratas a tu hijo. Estás hablando a tu hijo exactamente igual que tu padre. Ese mismo pecado que tu padre perpetró contra ti, tú lo estás perpetrando contra tu hijo. ¿Qué hace Dios? Te visita en tu iniquidad. Hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Sabes por qué? Porque en tu iniquidad Él te recuerda que es misericordioso, abundante en misericordia y que perdona tu pecado. Y tú a los 35 años te tapas los oídos y no quieres saber nada de Él. Y sigues tu vida. Y llegas a los 50 años. Y esa iniquidad te ha llevado a maltratar a tu esposa y que tu esposa te abandonara. Esa iniquidad te ha llevado a una vida de alcoholismo y a una vida de miseria. ¿Y sabes lo que Dios hace en tu iniquidad? Te visita. Te visita en tu iniquidad para rendir cuentas de tu pecado y para recordarte que Él te puede perdonar, porque Él es misericordioso y abundante en bondad. Y tú te tapas los oídos a los 50 y llegas a los 75 años con cáncer de próstata, con la tensión por las nubes en un hospital, un viejo cascarrabias solo y abandonado. ¿Y sabes lo que hace Dios en tu iniquidad? Te visita. Y te visita en tu iniquidad para rendir cuentas de tu pecado. ¿Sabes cómo Dios rinde cuentas de tu pecado? Adivina qué, voy a rendir cuentas contigo. Tú me das tu pecado y yo te doy mi vida. Eso es rendir cuentas en el pecado. Te visita en la iniquidad. ¿Cómo leemos la Biblia? Porque ¿saben cómo ha sido utilizado este versículo? O le sigues a Él o te va a dar en tu iniquidad. ¿Ha sido interpretado así, sí o no? Y tú con 79 años, con cáncer de próstata, ahí en el hospital, Dios te visita en tu iniquidad para rendir cuentas de tu pecado y te dice, vamos a rendir cuentas. Tú me das tu pecado, yo te doy mi perdón, mi bondad. Te visita en tu iniquidad. Y ahí ya con 79 años, cáncer de próstata, ya no te queda mucho. Mi consejo sería lo siguiente. Salda cuentas de tu pecado
porque Él te está ofreciendo vida eterna, a pesar de que has vivido 79 años en tu iniquidad y Dios te ha estado visitando. Porque Él no te va a dejar ir a no ser que tú quieras. Porque eso sí, si en el último suspiro tú todavía quieres cerrar tus oídos, Él así lo hará, así te aceptará, con lágrimas en sus ojos. Es el mismo versículo que ha estado ahí siempre, siempre. ¿Cuántos de ustedes lo han leído anteriormente de esta manera? De esta manera no. Lo acabo de leer de la misma manera, o sea, acabo de leer el mismo versículo y sin embargo, de esta manera, adivina qué, Dios ya no es bipolar. Dios sigue siendo constante. Dios sigue siendo amor. Dios sigue siendo bondad. Y Dios quiere hacer un trato contigo. Tú dale el pecado, Él te da su bondad, su salvación y el perdón del pecado. Dios, hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo entero. ¿Qué nos quiere decir Hebreos con esto, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento con esto? Simplemente lo siguiente, que por diferentes símbolos, diferentes historias, diferentes circunstancias en la vida de Israel y de sus enemigos, y un sistema, por ejemplo, del santuario, Él nos iba contando cosas, pero ahora, una vez que vino Jesús y a través del ministerio de Jesús y su muerte, la imagen de Dios ha sido más clarificada. De hecho, en Efesios 3, Pablo nos cuenta de que el misterio del carácter, acerca del carácter de Dios, ha estado oculto desde el principio y por mucho tiempo, pero finalmente manifestado en el carácter de Jesús. Eso lo leen en Efesios 3, del 1 al 10, ¿ok? Es un resumen un poquitito de esos versículos. En otras palabras, aquello que estaba relativamente oculto entre símbolos e historias, etcétera, en el Antiguo Testamento, ha sido traído a la luz, ese misterio ha sido traído a la luz a través de Cristo. ¿Sabe lo que significa? Que cuando Jesús nos dice, me veis a mí, mi carácter, mi forma de pensar, mi ministerio, de la manera en que he actuado, y en realidad, ¿a quién habéis visto? Habéis visto el carácter del Padre. Con esas prerrogativas, con esa clave de quién es el Padre de acuerdo a la luz que ha sido claramente más revelada en el ministerio de Jesús, vamos con esa llave y ahora vamos con esa llave a interpretar el Antiguo Testamento y dar luz al Antiguo Testamento con la claridad que nos ha dado el ministerio de Jesús. ¿Me siguen? De hecho, la Biblia está escrita de tal manera que deberíamos encontrar a Jesús en cada parte de la Biblia para que nos ilumine las partes que no entendemos. ¿Me siguen? Porque las partes antiguas estaban más oscuras, la parte del ministerio de Jesús, su muerte y resurrección, son las que dan a ese misterio luz. Dan la clave para abrir las contraseñas de esas partes oscuras en la Biblia. Bien, Jesús nos dice lo siguiente, que el enemigo fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿De quién está hablando? Del enemigo, del poder antagonista de Dios. Ese poder antagonista que fue el causante de tanto daño en la vida de Job, por ejemplo. Nos dice que era homicida y que era mentiroso. Juan nos dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Qué características tiene también, aparte de ser mentiroso y aparte de ser asesino? Es acusador. La característica de acusador no pertenece a Dios, pertenece al enemigo. Pedro nos dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta, vuestro adversario el diablo anda en acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Todas estas son citas en el Nuevo Testamento que nos dan luz
porque Jesús ha iluminado esa área en su ministerio para poder interpretar la gran controversia que se ha ido viviendo desde el principio de los tiempos en la humanidad. Y Pablo nos dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Se disfraza como un ángel de luz. Quiero que noten esta cita, por favor. Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. ¿Qué es lo que Él hace día a día? Trabaja para conservarnos la vida. ¿Por qué Él tiene que trabajar para conservarnos la vida? Porque la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo, antagonista. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Quiero que entiendan esto. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. ¿Cómo va a destruir Dios? En 2 de Samuel, capítulo 23, leemos lo siguiente. Esto es el Antiguo Testamento. Se enojó el Señor y se encendió contra Israel. En otras versiones añaden, se encendió en ira contra Israel. E incitó a David contra ellos que dijesen, ve, cuenta a Israel y a Judá. ¿Saben a qué se refiere esta historia? Esta historia se refiere a que David decidió hacer un censo de cuánta gente tenía en Israel. David empezó a sentirse un poquito más por arriba de lo que realmente era. Se olvidó de que en su día había sido un pastorcillo y ahora era el rey David y quería, contar a Israel. Pero si nosotros leemos este versículo, ¿quién de una u otra manera le está diciendo a David que cuente a Israel? Que haga un censo de Israel. ¿Quién? Lo leo nuevamente. Se enoja el Señor y se enciende su ira contra Israel e incita a David contra ellos para que diga, ve y cuenta a Israel y a Judá. Entonces, según este versículo, ¿quién le está incitando a David a hacer este acto de vanagloria, de mirar, mira cuánta gente tengo bajo mi reino? ¿Quién? El Señor. El caso es el siguiente. Luego David se lo cuenta a su oficial y su oficial le dice, rey, yo hago lo que tú me digas, pero esto no lo hagamos porque es pecar contra Dios. Pero bueno, el versículo pareciera indicar que es Dios quien le está diciendo que lo cuente. Y ahora su primer oficial le dice, espera, porque eso sería pecar contra Dios. Aún y todo, David en su vanagloria le dice, vaya y cuenta, que quiero saber cuántos son mis súbditos. Y él va, y por ir y contar hay consecuencias. Esa vanagloria llevó consecuencias a Israel. El caso, afortunadamente para nosotros, y si hacemos una investigación correcta, y si entendemos que tenemos que iluminar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y con lo que ya sabemos de la gran controversia, la Biblia nos da, en el libro de Crónicas, nos da otra visión del mismo evento. Otra visión del mismo evento. Y atención, ¿cómo lo cuenta en Crónicas 21, del 21 al 1? Pero Satanás, el enemigo, se levantó contra Israel e incitó a David a que contara a Israel. Un momento, porque hay contradicciones en la Biblia. ¿Han escuchado eso? Esto es una clara contradicción de la Biblia. En el libro de Crónicas nos dice que es Satanás quien incita a David. Pero anteriormente hemos visto que en el libro de Samuel, 2 de Samuel, era Dios que estaba enojado y le dice, ve y cuenta. ¿Cómo reconciliamos? ¿Quién fue? Pregunta, ¿quién fue? ¿Dios o Satanás? Satanás, pero no dice Dios.
Les voy a explicar cómo funciona la cosa. Satanás, el enemigo, incita en su vanagloria porque Dios es bondadoso, Dios es humilde y Dios no te va a incitar a la vanagloria. Pero aquel que se hace a sí mismo querer ser como el Altísimo, ese sí que tiene un carácter para incitar a la vanagloria. ¿Me siguen? Él le incita a la vanagloria a David y David empieza a sentir que no es una mala idea después de todo. El Espíritu del Señor empieza a tratar de dialogar con David. Pero David ya está listo en sus decisiones y le ha gustado realmente la idea. Entonces Dios le dice, ve y cuenta. ¿Se dan cuenta? El enemigo le dice a David, pues va a ser una buena idea que cuentes, porque al fin y al cabo ya no eres un pastor, eres el rey David. David se eleva. El Espíritu de Dios trata de dialogar con él. Trata de decirle, tranquilo, humilde, ese no es mi espíritu. Pero David ya está puesto en sus caballos diciendo, lo voy a contar. Entonces Dios dice, cuéntalo. ¿Por qué? Porque Dios no va a usar nunca la fuerza para parar a David. Entonces, en un versículo nos está diciendo quién realmente lo está instigando y en el otro lo que nos está diciendo es de qué manera Dios está actuando con la humanidad. Si realmente lo quiero, y Dios ¿qué dice? Tómalo. Porque Dios, aunque es poderoso, está limitado por su carácter y Él no te va a imponer tu libertad. ¿Me siguen? Ok. ¿Cómo murió el rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey de Israel, primer rey de Israel. Lo eligió el pueblo. Y digo lo eligió el pueblo porque no lo eligió Dios. Dios había advertido a Israel, no cojáis reyes como las otras naciones tienen reyes, porque los reyes empiezan con su vanagloria, empiezan a pelear para proteger lo suyo. Y de repente tú como nación vas a luchar contra otros reyes para defender en realidad al rey tuyo y la propiedad del rey tuyo. Y ese rey te va a hacer siervo a ti. No cojáis reyes. Adivinen qué hace Israel. Queremos rey. Adivina qué dice Dios. Cojan rey. ¿Por qué dice Dios cojan rey? Porque Dios, si tú realmente lo quieres, Él te va a dar los deseos de tu corazón. Él te va a dar los deseos de tu corazón. Y el deseo del corazón del pueblo es, queremos rey. Y Dios dice, cógelo. Y adivine qué hizo este rey. Efectivamente, las batallas empezaron a pelearse y empezó a tener siervos y de hecho tenía que ir para las batallas, tenía que comprar mercenarios para ir para las batallas, a sus propios siervos, a sus propios hermanos en Israel. Y la historia cuenta lo siguiente, este rey dice que fue a la batalla y la batalla la estaban perdiendo y cuando se vio que sus hijos habían ya muerto, cuenta lo siguiente. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl, el rey Saúl, tomó su propia espada y ¿qué hizo? Y se echó sobre ella, puso su espada en el suelo con la empuñadura primero y saltó sobre su espada. ¿Cómo murió el rey Saúl? Se suicidó. ¿Queda claro con la historia en 1 Corintios 10? Quiero que noten una cosa. En el mismo capítulo, 1 Corintios 10, después de que nos han dicho cómo murió Saúl, nos cuenta lo siguiente, tan solo 9 versículos más abajo. Así murió Saúl,
por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a una Miriam, a una bruja, y no consultó al Señor. Por tanto, atención, el Señor le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Es el mismo capítulo, tan solo 9 versículos más adelante. Primero nos cuenta, y lo hemos leído todos, que Saúl coge la espada, la clava con la empuñadura primero, se lanza sobre ella, se muere, se quita la vida a sí mismo, y 9 versículos más tarde nos dice que ¿quién le mató? Dios. ¿Cómo destruye Dios? Porque en este capítulo de Primera de Crónicas nos está diciendo en un mismo suspiro que Saúl se quitó la vida él mismo y sin embargo al mismo tiempo nos está diciendo que Dios le quitó la vida. ¿Cuántos de ustedes creerían que esto aparentemente parece una enorme contradicción? ¿Sí o no? ¿Puedo ver sus manos? Ok. Dios es Dios de la vida. Dios solo se va a ir de tu vida cuando tú le eches. Dios tiene una característica, es tardo en ira. Cuando yo soy tardo en ira, yo puedo tardar 1 hora, pero cuando Dios se describe tardo para la ira, es una manera de decirte, no te preocupes, que para que me saques de quicio, tienes que dar y dar y dar y dar y dar. Así que no te preocupes. Es una manera de decir, lo tienes que hacer muy, muy mal para sacarme de mis casillas. Pues bien, Dios de tu vida no se va a ir. No se va a ir hasta que por fin tú te des la vuelta al final de tus días, allá donde esos días sean. En el caso de Saúl no tenía 79 años con cáncer de próstata. En el momento en el cual tú ya has determinado en tu corazón, en el caso de Saúl, que la vida que tú quieres vivir es una vida y un destino sin Dios, y le dices al sostenedor de la vida, le miras a los ojos y le dices, no quiero volver a verte más. Y adivina qué, él no se quiere ir. No se quiere ir. Y le vuelves a mirar a los ojos y le dices, tú dices que yo tengo la libertad, ¿no? Y él te mira y te dice, sí. Tienes la libertad de elegirme a mí si quieres. De acuerdo, pero tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana. Sí, pues elijo que te vayas. Ahora demuéstrame que tú eres amor. Y vas a dejarme a mí hacer lo que a mí me dé la gana. Demuéstramelo. En el momento mismo en que Dios tiene que apartarse de ti, es el momento en el que tu vida perece. Es el momento en el que tu vida perece. Porque Dios pelea día tras día para mantenerte a ti con vida, para preservar tu vida. ¿Preservarla de qué? De que aquel que es asesino desde un primer momento y mentiroso desde un primer momento, tome en realidad posesión en tu destino, tome parte de tu destino y te lleve a su muerte. ¿Qué crees que pasó por la cabeza de Saúl para poner esa espada en su empuñadura y saltar sobre ella? ¿Tú qué crees? ¿Qué tipo de mentiras estaba escuchando? Ya no hay solución. Lo mejor va a ser morirme. ¿En qué manera destruye Dios? Es la siguiente. Este versículo nos va a empezar a dar una clave bien importante. En el momento en que Dios desaparece como sostentor y solo va a desaparecer cuando se le obliga a irse, porque Él te ama, cuando se le obliga a ejercer su amor para contigo, cuando se le ha de recordar
que tú me has dicho que me amas, así que déjame hacer lo que me dé la gana. En ese momento, cuando Él ve en tu corazón que ya no hay vuelta atrás, cuando Él se desconecta de ti, el enemigo, el destructor, viene y acaba contigo. Lo vamos a mirar en otras situaciones. Miren este versículo, por favor. Satanás es, ¿qué? El destructor. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora. ¿Cómo destruyó Dios a Saúl? Obedeciendo y yéndose de la vida de Saúl por siempre. El uno perecer por siempre y Dios desconectarse de esa persona es lo mismo. Cuando Dios se aparta, la persona perece. ¿Quién destruyó a Jerusalén? ¿Se acuerdan? En el año 70 hubo una enorme destrucción de Jerusalén. ¿Quién destruyó a Jerusalén? En Jerusalén, en el año 70, la armada de Titos estaba alrededor de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. El ejército romano entró y destruyó. ¿Saben por qué? Fíjense lo que dice Jesús. Oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Atención, he aquí vuestra casa se os queda desierta. Oh Jerusalén, cuánto yo deseé poneros como la gallina cubre a sus pollitos. ¿Por qué la gallina cubre a los pollitos? ¿Para protegerlos de qué? Del águila que acecha, ¿correcto? Cuando la gallina se aparta, cuando esa gallina se aparta, el águila que acecha viene y consume a los pollitos. Y yo me imagino gallina por un momento y me imagino lo siguiente. Mis pollitos están allá y ahí está el águila que acecha. Y el águila que acecha, yo como gallina lo estoy cubriendo a mis pollitos. Y mis pollitos por abajo no hacen más que picotearme, y yo aguanto. Porque si yo me aparto, el hecho que yo me aparte, ¿qué va a significar para estos pollitos? Que el destructor, el águila que acecha, los va a comer. Así que imagínate que hay uno de esos pollitos que es un pollito que no escucha, que se escapa, y yo salgo corriendo y lo cojo, y se vuelve a escapar, y le digo, Johnny, ven aquí, y lo cojo. Y lo cojo, y este pequeño pollito llamado Johnny me pisa en la pata de gallina, y me pica, y me mira a los ojos y me dice, yo quiero ser libre, déjame ser libre. Y yo aguanto, y se me escapa, y en esto que se me escapa me mira y me dice, no me detengas. Pero Johnny, ven para aquí, no me detengas, no quiero. Y en ese momento, el águila destructora viene, consume a ese Johnny. Esa madre gallina se va llorando a la casa diciendo, destruí a mi hijo. Porque no estaba bajo mi ala, destruí a mi hijo. Porque el hecho de que el hijo no estuviera bajo el ala es sinónimo de destrucción. En realidad, ¿quién lo destruyó? El aguilucho. ¿Quién destruyó a Jerusalén? Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo.
Pero atento a la cita. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Jesús dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que los ha enviado a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Israel no quiso la protección de Dios y ejercitó ese amor que Dios le dio para ejercer una libertad implícita en ese amor para hacer lo opuesto. Y cuando Jesús dice tu casa se te ha dejado desierta, ¿por qué desierta? Porque el Espíritu de Dios se apartó. ¿Se apartó porque quiso? No, se apartó porque Dios respetó la decisión de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Quién mató a los primogénitos en Egipto? En Egipto, el primogénito del faraón y el primogénito incluso del ganado fue aniquilado. En un principio, Dios envía a Moisés y le envía a Moisés con un mensaje para que Faraón deje salir a su pueblo. Y le dice lo siguiente: tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que él deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto. Hace ya 2 presentaciones atrás hicimos referencia a algo parecido que ocurrió en el libro de Isaías. Muchos de ustedes se acordarán. Cuando Isaías es enviado por Dios y Dios dice, tú hablarás a esa gente, pero sus oídos serán cerrados y sus ojos serán también cerrados. Y explicamos cómo cuando un joven está en el error y está enfatuado está enamorado de una chica, aunque sea una chica que le vaya a llevar a mal, tú como padre le empiezas a hablar y el joven está, lo que quieras que me digas. ¿Estás endureciendo qué? Su oído, su vista, etc. De hecho, el mismo sol que derrite el hielo es el mismo sol que endurece la tierra. Cuando Dios está diciendo que yo voy a endurecer el corazón del faraón, significa que cuando tú vayas en mi nombre y le pidas y le hables de mí, él va a ser como un adolescente que no quiere escuchar. Y cuanto más le hables, más se endurece. Como un padre que quiere lo mejor para su hijo y su hijo no quiere escuchar. No es Dios, fíjense en esta cita, no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz que los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Es cuando rechazas la luz que tú te endureces. La misma luz, cuando tú la rechazas, causa en ti no bendición, pero endurecimiento. ¿Me siguen? Entonces, en una y otra vez, hay diferentes muestras y oportunidades para que los primogénitos puedan salir. Las primeras 3 plagas en en Egipto caen sobre ¿cuántas personas? Caen sobre todos aquellos que habitan en
en Egipto, sobre todos, judíos e egipcios, sobre todos. Los extranjeros, los madianitas que vivían allá como esclavos, sobre todos caen las primeras 3 plagas. Sin embargo, las últimas 7 plagas tan solo caen sobre ¿quién? Sobre los egipcios e israelitas que han optado por seguir sirviendo a los egipcios. Porque de hecho llega un momento en el que hay egipcios que Dios les recomienda avisar porque va a venir una enfermedad sobre el ganado, etcétera, etcétera, y avisarles para que los metan dentro. ¿Saben por qué? Porque Dios en realidad quiere salvar también a los egipcios. Y aquellos egipcios que obedecen, resulta que son salvos. Y de hecho, cuando Israel sale, en aquellas personas que están saliendo, no todos son israelitas. Hay también egipcios, le llaman la multitud mezclada. 7 de las últimas 10 plagas caen solo sobre Egipto y no sobre Israel. ¿Saben por qué las primeras 3 caen sobre Israel? Imagínense, Dios lleva a Moisés, le dice a Israel, al pueblo de Israel, que tienen que seguir a Dios, que Dios es el Altísimo, que Dios es el que les va a proteger de todo, que les va a sacar de la esclavitud y les va a proteger de todo. ¿En qué momento Israel se separa de Egipto? ¿En la primera plaga? No. ¿En la segunda plaga? No. ¿En la tercera plaga? No, porque en las primeras 3 plagas Israel no quiere saber nada de ese Dios, no quiere saber nada de ese Moisés que se cree por encima de ellos. De hecho, cuanto más pide Moisés, peor les pone la vida Faraón y más se quejan de Moisés. Hasta que las mismas plagas le hacen entender a los israelitas que, wow, esto va en serio, vamos a buscar cobijo debajo de las alas de la gallina grande llamada Dios. Y cuando ellos han encontrado cobijo en la tierra de Goshen, todas las plagas siguen cayendo, pero ahora no caen sobre Goshen, caen sobre Egipto. ¿Saben por qué? Yo me lo imagino de esta manera, y luego les voy a poner las citas, ¿ok? Luego les pongo las citas. Yo me lo imagino de esta manera. ¿Se acuerdan ese parlamento en el cielo que vienen de todos los lugares? Y Satanás llega de la tierra y Dios le dice, veo que quieres hablar de Job. Ya lo explicamos en el anterior programa, que en realidad era lo que estaba en el corazón de Satanás. Quiero que imaginen lo siguiente. Quiero que imaginen esto. Luego les doy las citas, pero primero les presento, digamos, el panorama. Hay otra corte en el cielo. ¿Y de la tierra quién va a venir? Satanás. ¿Has visto a mi pueblo? ¿Has visto a mi pueblo? Lleva 400 años de esclavitud. ¿Has visto cómo he sacado a Moisés? Y con Moisés lo voy a sacar de ahí. Lo único que Dios está haciendo es traer a pensamiento lo que ya está en el pensamiento del enemigo, porque el enemigo quería matar a Moisés desde un principio. ¿Se acuerdan? Desde un principio quería matar a Moisés. Moisés tiene ahora 80 años y sigue vivo. Y ahora Dios dice a través de Moisés, ven debajo mío porque yo ya sé lo que viene. Llega la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga. Todos los que quieren se van debajo del cuidado de Moisés. Llega la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena. En contra de aquellos que no están bajo la protección. Así dice el Señor, cuando a medianoche yo pasare por toda la tierra de Egipto
y morirá, yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en la tierra de Egipto. Y luego nos dice lo siguiente, en el siguiente capítulo, y la sangre será en las casas donde estéis. Había que matar un cordero, y ese cordero tenía que ser con su sangre como señal en las casas en las cuales la protección del Señor estaba presente. Y en aquellas casas donde la protección del Señor no estaba presente, ¿saben lo que iba a pasar? Que el primogénito iba a morir. Y cuando yo vea la sangre, posaré sobre vosotros, y ninguna plaga o destrucción vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Cómo Dios hirió la tierra de Egipto? Atención, y quiero que presten atención al comentario bíblico de estos textos. Si tienen un segundito, por favor, sigan conmigo leyendo, porque es importante. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones específicas de poner la sangre y como símbolo de que estamos bajo la protección de Dios, las instrucciones del Señor, habrían perdido su primogénito por obra ¿de quién? Del destructor. ¿Por obra de quién? Del destructor. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. En inglés, porque esta cita está traducida del inglés, lo dice Death Dealing Angel, el ángel de la muerte. Pero Dios es el Dios de la vida. La señal de la sangre garantiza de la protección del Salvador. Estaba sobre sus puertas, y el exterminador, el destroyer, el que destruye, no entró. A la medianoche hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, había sido heridos por el ¿quién? Exterminador, por el destructor. Esta cita viene del inglés y lo llama el destroyer. Pregunta: ¿cómo destruyó Dios a cada uno de los primogénitos en Egipto? Porque mientras estaba con sus alas protegiendo, porque se decía que me pondré sobre ellos, pasaré sobre ellos. La palabra Pascua significa que el Señor pasa por encima o cubre por encima. Atención, ¿acaso Dios cubre por encima a Israel para proteger a Israel de sí mismo? Es como que yo tenga a mi esposa y yo proteja a mi esposa para no golpearla yo mismo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No. ¿Dios protege a Israel de sí mismo? No. Pero mientras está protegiendo a Israel y todo aquello, por cierto, porque había también egipcios, a todo aquel que había marcado en su casa declarando que yo quiero estar bajo la protección de Dios, cuando Dios los estaba protegiendo, al mismo tiempo, con su cabeza girada, veía cómo el destructor estaba entrando en las casas y matando a babies, y matando al primogénito del esclavo y a aquel que estaba en la cárcel, y con lágrimas en los ojos, él sin poder hacer nada. ¿Por qué Dios no podía hacer nada? Porque Dios está limitado por su propio carácter. Y por su propio carácter tenía que respetar la decisión de aquellos que no quieren unir su destino a Él. Dios destruye porque Él es el dador de la vida. En el momento en el cual se ve forzado
a apartarse de ti. ¿Y quién le fuerza? Tú. ¿Quién le fuerza? Tú. Quiero que presten atención a esta cita. Dios no asume nunca para que el pecador, para el pecador, la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que se recojan los frutos de lo que han sembrado sus propias manos. Dios destruye cuando se ve forzado a negarte la vida. ¿Y quién le fuerza a que te niegue la vida? Tú. En el momento en que tú, en tu corazón, definitivamente has cerrado la puerta a Dios, el destructor que siempre te ha odiado, llega como ave de rapiña y te destruye. ¿Sabes por qué te odia el destructor? Porque ese destructor causó un agujero en el cielo de 1/3 de los habitantes del cielo. 1/3, nos dice, de aquellos ángeles se fueron. Cuando este destructor escucha que Dios ha creado, porque eso ocurre antes de la creación de la tierra, cuando ese destructor escucha que Dios ha creado unos seres que a través del amor pueden llegar a procrearse y procrearse y procrearse, él, que no es tonto, se da cuenta de una cosa: que el plan de Dios es que esos seres lleguen a alcanzar un número. ¿Saben cuál número? El número exacto que coincida con el hueco dejado en el corazón de Dios en el cielo. 1/3. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para ti? Vivir con Él por siempre, de la misma manera que Dios había planificado para Lucifer y aquellos ángeles que se fueron, que convivieran con Él por siempre. Ellos eligieron no poner ese destino su destino junto al de Dios, y dejaron un vacío en un plan. Ese plan es el de vivir con Dios por siempre, donde no habrá enfermedad, donde no habrá sufrimiento, donde nadie va a morir de cáncer. El destructor te odia a ti porque tú vas a coger su sitio si tú decides elegir lo contrario que él eligió: unir tu destino al destino de Cristo, al destino de Dios, y ponerle a Él como parte de tu destino. Por eso te odia. Por eso siempre está como león, a ver cuándo puede. ¿Sabes por qué Pedro nos dice: cuidado, sé sobrio? Porque Él está como león, dando vueltas y dando vueltas a ver a quién puede devorar. ¿Sabes a lo que está esperando? Al día, la hora, el minuto y el segundo, cuando tú mires a Dios a los ojos y le digas: ya no quiero saber nada más de ti, respétame y déjame en paz. A ese día está esperando. ¿Y sabes por qué Dios no quiere dejarte? Porque sabes que en el momento en que te deje, tú eres presa de rapiña. En el momento en que Él te deje, eres presa de rapiña. ¿Sabes cuál es la enorme ironía? Que en estos momentos hay un ateo ahí fuera que la única razón por la cual continúa con vida es porque en el Dios en el que él no cree no le ha abandonado todavía. Porque Dios destruye cuando se vea forzado a apartarse de ti. Espero que aquellos que están en sus casas y nosotros que estamos aquí podamos realzar nuestro voto en nuestro corazón. Oh, Señor,
Yo quiero ese pedacito, en ese rincón, en ese 1/3 de ese número, para llenar el hueco en el corazón que fue dejado en Dios. Espero que ese sea tu deseo también, y aquellos en la casa. Muchas bendiciones.